Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarles, amistades de las redes sociodigitales. Pues vamos a una nueva emisión de La Tinta a la Cinta y en esta ocasión vamos a hablar sobre películas que tienen que ver o están relacionadas con la muerte, la comunicación con la muerte. Y bueno, pues seguramente ustedes han visto algunas películas de este tipo, sobre todo algunas son de suspenso, otras son de terror, pero que bueno, sin lugar a dudas, más de una película nos ha puesto los cabellos de punta. Y bueno, pues ese va a ser el tema en esta ocasión de esta cápsula. Ya sabemos que no es muertos, no es la época que tenemos acostumbrados para estas películas, pero bueno, vamos a adelantarnos un poco y ya cuando llegue noviembre, que esperemos, digamos, haciendo este material, bueno, pues ahí abordaremos a lo mejor otros temas relacionados con estas películas. Un gusto saludarte, doctora. Hola, maestro, muy buenas noches. Pues con un gusto enorme por volver a grabar nuestra cápsula referente a este mes de la tinta a la cinta. Y sí, como bien decías, pues vamos a hablar o vamos a abordar este tema acerca bueno, algunas películas que han abordado, ¿no? Este tipo de comunicación entre vivos y muertos. A mí me gustaría empezar como con una reflexión. Tú sabes que el cine, la literatura, pues no es algo aislado, ¿no? De alguna manera, también como hemos comentado, el cine o la literatura retoma los más grandes miedos que nosotros tenemos y los plasman en diferentes historias. Creo que uno de los principales miedos que tenemos todos los seres humanos es perder a un ser querido, ¿no? Y cuando perdemos a un ser querido, siempre queda algo pendiente, ¿no? No le pude decir algo, no pude estar con él, me hubiera gustado haber hecho más, me hubiera gustado decirle algo. Y entonces, no cabe duda que un sinfín de películas y también un sinfín de libros, por supuesto, han retratado esta idea de qué pasaría si tú tuvieras un instrumento, tú tuvieras la posibilidad, existe alguna forma de poder acceder, ¿no? De poder hablar o de poder incluso obtener respuestas de tus seres queridos que ya están en el más allá. Por supuesto, sabemos que esto, pues, forma parte de un sentimiento muy grande, pero también sabemos que son prácticas, pues, que no son para nada ficticias, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, históricamente, se ha recurrido a mediums, ¿no? A muchas otras personalidades para poder establecer algún tipo de comunicación con el más allá. Fíjate que se me estaban ocurriendo algunas películas, eh, quisiera empezar, si me lo permites, con la más reciente, con la que acabo de ver y que les recomiendo de verdad. Es una película que está en Amazon Prime y que se llama Baghead, así como bolsa y cabeza, ¿no? La cabeza de la bolsa o algo así, ¿no? Es una mujer que vive no les voy a spoilear, pero es una mujer que vive en un sótano y que quienes llegan a vivir a esa casa, que es una taberna, o es una casa muy grande, heredan no solo la casa, sino también a esta mujer que está en el sótano. Esta mujer, pues no sabemos cuánto tiempo lleva ahí, pero la idea es que muchas personas llegan a la taberna, pagan 2.000 euros para poder tener 2 minutos con esta mujer y poder establecer contacto con sus muertos. Entonces, a mí me pareció una línea espectacular, ¿no? Esta idea, pero además se me hizo una película muy, muy, muy interesante, porque no es como una trama común, ¿no? Tú pagas, tienes estos 2 minutos para hablar con tu ser querido, porque además esta mujer como que tú le das un objeto de tu ser querido y ella se lo come y se transforma, o sea, ella se convierte completa en tu ser querido. Entonces, tienes la posibilidad de hablar realmente, traes del otro mundo a tu ser querido y puedes hablar con él o con ella. Y pues ahí se van dando algunas complicaciones, pero de verdad se me hace una excelente película y se me quedó muy grabada. Está en Amazon Prime. Creo que todavía está para renta, no necesariamente salió en el cine, pero si tienen oportunidad de verla en ese espacio, pues obviamente yo sé que les va a gustar mucho, ¿no? Y aborda precisamente este tema de comunicación con los muertos. Otra película que yo tengo muy presente, pues es Los Otros. No sé si tú te acordarás de Los Otros, maestro, con Nicole Kidman. Es una excelente película en donde ustedes, pues,
o sea, al final, ¿no? Que es el final de la película, todos ya la vimos, pero es una película muy vieja, ¿no? Al final, pues será esta sesión espiritista, ¿no? En donde esta mujer logra contactar a los habitantes de la casa y es el momento en el que ellos y también los muertos descubren cuál es el papel o el rol que están jugando ahí, ¿no? Y empiezan a recordar muchas cosas. Y eso de alguna manera permite, pues, esta comunicación y esclarecer qué es lo que estaba pasando en esa casa. ¿Qué película se te ocurre a ti, maestra? Fíjate que sí, la de los otros es la que te iba yo a comentar. Fíjate que es una de las películas que yo creo que refleja lo que pues la mayoría de nosotros piensa, ¿no? En esto de que si te mueres y te quedas atrapado en esta dimensión, pues por eso a lo mejor explicarías, ¿no? Como que la película te da a entender, claro, nadie ha ido y ha dicho, no, pues así es y así sucede, pero como que te da a entender que a veces ya ves que se mueve algo en tu casa, dejaste algo y resulta que lo encuentras de otra forma, ¿no? Que seguramente fuiste tú, pero no te acuerdas. Entonces, esta película retrata precisamente esto, ¿no? Esta cuestión de que se abren las puertas cuando tú dices, ¿qué pasó? Y la película te dice, bueno, pues es que es la gente que vive ahí, pero que ya murió, ¿no? Esa es parte de la ficción o del entendimiento humano que intenta explicar o darle una explicación a estos fenómenos que muy seguramente a ustedes les ha pasado. Digo, yo he oído comentarios de algunas personas, por ejemplo, me acuerdo una madrina que estudió medicina, mi madrina que estudió medicina, y ahí ella me contaba que ella se quedaba a estudiar a altas horas de la noche y que en una ocasión le subieron el volumen de su radio, ¿no? Así hasta el tope, pues eso la hizo despertar y se asustó, ¿no? O sea, ese tipo de como cuestiones, ¿no? A lo mejor alguien vivía ahí y escuchaba, ¿no? Es un decir, digo, nadie ha estado ahí para decir así es. Pero sí, yo creo que la película de los otros retrata precisamente esa explicación, posible explicación de por qué los objetos se mueven, por qué una ventana o una cortina se mueve, o sea, ese tipo de cuestiones yo creo que sí, pues trata de explicarlo, ¿no? Eh, yo me acuerdo de esa, sí, yo era muy joven cuando la vi, de hecho creo que yo recuerdo bien que la fui a ver con mis compañeros de la preparatoria ya hace más de 25 años y fuimos a ver esa película de los otros, muy buena película, digo, no creo que nadie no la haya visto, si no la ha visto, pues vaya a verla porque la verdad está muy buena y explica precisamente lo que podría pasar. Esa es una. Yo también recuerdo otra que se llama Tócame, Touch Me, algo así, que es sobre una mano que tiene poderes y esa mano si creo que si hablas con ella o algo así, como que hay un espíritu que se posesiona de ti, pero debe tener un minuto, me parece, un minuto, un tiempo, ¿no? Porque pasando el minuto, si no rompen como esa comunicación, el espíritu llega a apoderarse de tu cuerpo. Esa es otra película también muy buena, muy buena, que pues no es terror, es suspenso, ¿no? Donde hay esa comunicación con los muertos y incluso en esa película tocan una canción, se escucha una canción mexicana, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una canción mexicana que escuchamos comúnmente aquí en Oaxaca, de hecho, y la colocan como tema musical de esa película cuando se están dando las transformaciones, porque es como entrar como en un éxtasis con este tipo como de hechizo, vamos a llamarle así, pero sí, precisamente alguien excede ese tiempo y es donde empiezan los problemas, ¿no? Esa es la que yo me acuerdo. Otra película, pues no, esas sí no las he visto, pero sí las he escuchado. Las películas de la Ouija, por ejemplo, la comunicación que es con la Ouija, ese es otro tipo de películas que también se da esa comunicación. Yo no he visto esas películas, ahí sí les soy sincero, no las he visto, pero también refleja ese tipo de querer comunicarse con el más allá, ¿no? De saber qué hay más allá de esta realidad, ¿no? Si se continúa con una vida o se continúa con otra dimensión, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que es importante. Y sin lugar a dudas, yo creo que la película de terror que más en algún momento me dio mucho miedo fue la del Conjuro uno, ¿no? Esa sí, la verdad, sí, esa sí esa sí en cine sí era espeluznante verla, de mucho terror, porque incluso cuando le decía pasar un hecho de la vida real, pues eso sí también es una cuestión. Y recordemos que los protagonistas, que son los Warren, pues son espiritistas que llegan a comunicarse con los muertos, ¿no? Y que bueno, también hay una comunicación con el más allá. No, pues excelentes recomendaciones, maestro, de verdad.
Sí, tienes toda la razón. Esas películas son muy buenas. A mí me encantó, por ejemplo, esa de Touch Me. Está muy, muy buena. Sin lugar a dudas, por supuesto, El Sexto Sentido. Creo que es un referente, ¿no? Para esas películas. Pero a mí me gustaría recomendarles a todos, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan también. eh, Hay una trilogía de series que están en Netflix y son de Mike Flanagan. Y son de verdad excelentes historias de terror, excelentes historias de fantasmas. Y a lo mejor ya las viste, maestro. La primera es Hill House, La Maldición de Hill House. La segunda es La Maldición de Bly Manor. Y la tercera es La Caída de la Casa Usher. ¿Sí? Entonces, la primera serie está basada precisamente en el libro de Shirley Jackson, que se llama The Haunting of Hill House. Y a mí me parece que las tres tienen una maestría para contar una historia de fantasmas y una historia sobre cómo existe este velo tan delgado entre los vivos y los muertos. Y cómo a veces o sea, cómo funciona incluso la mente de los muertos, y en qué plano están y cómo a veces no son conscientes ni siquiera del tiempo en el que están viviendo, ¿no? Y cómo van rebotando. Me parece muy buena. La caída de la casa Usher, está basada en diversos cuentos de Edgar Allan Poe, y es también magistral como este director mezcla todas las historias y cómo pues vas entendiendo, ¿no? ¿Qué está pasando con esta familia? Está el cuervo, está el corazón del ator, está el gato negro, ¿no? Todas esas historias que puedes reconocer y que a mí me parecen excelentes. Son de verdad de mis historias de terror favoritas, y en donde de verdad te plasman todo lo que tiene que ver con los fantasmas y con la comunicación entre vivos y muertos. Y finalmente me gustaría nada más recomendarles una película de Guillermo del Toro. Sé que a mucha gente no le gustó, a mí me encantó porque soy como muy fanática de este cine de terror como muy gótico, ¿no? La Cumbre Escarlata, ¿no? La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro también habla de esta comunicación que se da entre los vivos y los muertos, cómo los muertos pueden anticiparte ciertas cosas, cómo pueden tratar de prevenir, ¿no? Algunas cosas que pueden pasarte, pero que definitivamente están ahí, están presentes todo el tiempo, no se van. Y es una excelente película, no sé, sin duda les va a encantar. Eh, ¿Recuerdas alguna otra, maestra? Sí, yo creo que también yo establecería, por ejemplo, las clásicas, la de Freddy Krueger, ¿no? La maldición de la calle del infierno. Esa película ochentera, noventera, más creo que fue noventera, pues también fue un hito en la historia del cine, la comunicación con el más allá a través de los sueños, ¿no? Fíjate cómo estas películas, por eso son un hito en la historia del cine, porque representan precisamente los miedos, ¿no? Las pesadillas que podemos llegar a tener, y que pues lógicamente tenemos, y cómo el cine las explota precisamente para crear esa comunicación con un personaje que está muerto, pero que vive de tus pesadillas, ¿no? Esa yo creo que es también es un antes y un después de Freddy Krueger, La Maldición en la Calle del Infierno. Yo creo que esa película también fue muy, yo me acuerdo que cómo me daba miedo yo tendría a lo mejor unos 6 años, 5 años cuando vi la primera película de Freddy Krueger, y es esa relación con la comunicación de los muertos. Ahorita también, por ejemplo, me llega a la memoria estas películas ahorita que mencionaste de Guillermo del Toro, por ejemplo, fíjate que a mí me gustaron varias películas de él, pero yo creo que la película que más me gustó, La forma del agua, ¿no? Bueno, pues con esa ganó el Oscar, pero yo creo que la que me gustó y que creo que no recibió buenas nominaciones al Oscar, yo creo que El laberinto del fauno, ¿no? Este mundo secreto que tiene, que se guarda en los bosques, ¿no? Que también es misterio porque son seres que en teoría no los ves a simple vista. Yo creo que esa película también es muy buena. Y sobre todo ya que mencionaste a Guillermo del Toro, fíjense cómo Guillermo del Toro en todas sus películas mm, toca de una u otra manera algún conflicto bélico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el laberinto del fauno, lo sitúa en la época franquista, en la España franquista, en la Guerra Civil Española, ¿no? Por ejemplo, Hellboy lo establece en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? La forma del agua se suscita la historia durante la Guerra Fría, por ejemplo. Entonces, sea como sea, las películas de Guillermo del Toro tienen un contexto histórico, y en ese contexto histórico
pues hay misticismo también. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, algunos, bueno, estas son ideas conspiranoicas, ¿no? Digo, vamos a ponerlo así, pero había intentar esa comunicación con otras dimensiones, por ejemplo. No, claro, eso se quedó nada más en teoría, ¿no? Pero sí el querer contactar a otras entidades o a otras formas que hoy diríamos, bueno, ¿a quién se le ocurriría ganar una guerra con algo así? Pero sí es esa comunicación y Guillermo del Toro lo sabe explotar bien porque conoce esos contextos. Recuerden que uno de los personajes de Hellboy, este personaje oscuro que no tiene párpados, no tiene sangre y trabaja como con una máquina en lugar de corazón, pues era un miembro del partido nazi, por ejemplo. Entonces, creo que esa película también refleja, porque esta persona está muerta, ¿no? O sea, no tiene vida, está muerta. ¿Cómo es que vive? Pues es un misterio, porque cuando le están haciendo la autopsia, la necropsia, pues no tiene sangre, no tiene corazón, no tiene órganos, pero trabaja con una maquinaria especial. Entonces, yo creo que esa película también, las de Freddy, la de Laberinto del Fauno, y yo creo que también algunas películas, estas películas que yo he visto en algunos cortos, no sé si los has visto, doctora, que se llama VHS, que es una como serie de películas que son películas, o sea, es una película, pero en esa película hay historias independientes y hay historias muy buenas, ¿no? Por ejemplo, me llega a la memoria una de ellas donde unos jóvenes se intentan sobrepasar invitan a unas chicas y con una de ellas se intentan sobrepasar, pero resulta que la chica, una de ellas, pues no es humana, es un demonio. Entonces, imagínate cómo les va cuando ya descubren que pues no es un ser humano, ¿no? Entonces, esta chica se enamora de uno de ellos, pero cuando ven la transformación, que es como un demonio, pues estos salen corriendo, a todos los mata menos al que siente una atracción hacia él, y le salen unas alas y se lo lleva volando, ¿no? O sea, lo agarra y se lo lleva volando. Y también en ese sentido, también la película que creo que también en algún momento nos traumatizó, fue la de que regresa después de 23 años, hombre, no se me fue el nombre, ¿no? Jeepers Creepers. Son Ese 23 o mero. 27 años, pero no me acuerdo. Sí, Jeepers Creepers. Ajá, pero en español tiene otro nombre, ¿no? El demonio, ¿no? El demonio creo que es en español. Y Sí, también el esa demonio. cuestión de querer contactar, ¿no? Esta curiosidad de querer contactar con el más allá. Y bueno, pues es un demonio que llega a establecer comunicación con los humanos, pero bueno, de una manera diabólica. Sí, no, son excelentes películas, maestro. Pues ahí están las recomendaciones. Seguramente hay muchas más, ¿no? Y como tú dices, lo hacen desde diferentes perspectivas, desde diferentes géneros o subgéneros. Y pues hay un sinfín, ¿no? Pero sin duda creo que el sentido es ese, como explotar, ¿no? Este sentimiento, estas ganas o este deseo de poder comunicarnos con algo, ¿no? Con lo desconocido, con alguien que extrañamos en el más allá. Pues de verdad, muchísimas gracias. Estas fueron pues las recomendaciones para de la tinta a la cinta en este episodio. Nos vemos en el siguiente, maestro. Sí, un gusto. Estamos trabajando ya sobre las siguientes emisiones y será pues muy, muy gratificante que los vean. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima.